Mis amados hermanos, buenos días, bienvenidos nuevamente a este tiempo de encuentro con la palabra de nuestro Dios. Hay ocasiones que podremos decir todos los días, no todos los días, pero así como todos los días el Señor mandaba su maná y todos los días el pueblo por la mañana salía a recogerlo y en el sexto día habría alimento doble para el séptimo, así nosotros, hermanos, nunca nos cansemos de buscar a Dios. Busquen al Señor en tanto que puede ser hallado. Búsquenla en tanto que puede ser encontrado. Hoy es día de bendición, hoy es día de salvación. Yo me ponía a meditar hoy en la mañana, ¿cómo sería la vida de aquellos hombres, Esdras, Nehemías, cuando en el exilio pensaban que todo había terminado, que sus vidas habrían de acabar en ese lugar? Sin embargo, más allá de lo que ellos pensaban, más allá de las circunstancias que tenían por delante, había una palabra que sobre ellos pesaba. Y esa palabra pesaba más que la de los reyes, pesaba más que la historia que en ese momento los tenía por delante. Y hoy precisamente es el tema que quisiera compartirles por su palabra, por su palabra. ¿Y cómo inicia la obra de restauración tanto de Esdras como de Nehemías? Inicia tan sencillamente y tan profundamente con una declaración que a todos nos debe de hacer meditar nuestro corazón. En el primer año de Ciro, rey de Persia, a fin de que se cumpliera la palabra del Señor. A fin de que se cumpliera la palabra del Señor. No caminaban ellos en su voluntad. No caminaban ellos en lo que querían hacer. Ellos caminaban bajo la dirección de una palabra que había sido predicha desde hace mucho tiempo por nuestro Dios y que decía que sus hijos no quedarían cautivos en esas tierras, sino que regresarían a la tierra que Él había jurado dar a sus padres. Y así como Él juró dar esa tierra a sus padres, sobre nosotros pesa no solamente una palabra, sino pesa un pacto con juramentos, un pacto que es mayor. Juró, dice la palabra, en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, en cuanto a la roca, juró, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Quiere decir que nuestra vida entonces está juramentada bajo ese principio del pacto eterno y nosotros en esa palabra caminamos. Cuando yo analizo las declaraciones de todos los siervos de la Biblia, en esa plena confianza depositada en Dios, honestamente quisiera imitar su fe, como dice la Escritura. Cuando veo las declaraciones del apóstol Pablo a los Corintios, 1 Corintios capítulo 13, versículo 10, confiando en esa palabra, pero cuando venga lo perfecto, veamos esa convicción de su corazón. Cuando venga lo perfecto, entonces esto terminará, esto acabará. Estaba convencido plenamente de que lo perfecto vendría, que el rey vendría, que permanecían hoy la fe, permanecían la esperanza y permanecía el amor, pero que el mayor de todos era el amor. Y cuando venga lo perfecto, entonces todo esto acabará. Los milagros, las sanidades, las maravillas, el don de lenguas, el conocimiento, el discernimiento, todo esto acabará. Lo perfecto llegará. Quiere decir que se movía por algo más allá de lo que eran los milagros, lo que eran los dones, por una palabra que pesaba en su corazón. Y eso le animaba de tal manera que podía animar a los demás como nos animamos nosotros hoy también. Corran en pos de eso. Corran, sigan adelante. No corremos como golpeando al aire. Corremos hacia el invisible, pero en la realidad de lo visible. Corran. Era por la fehaciente convicción en esa palabra que ellos podían seguir y caminar. 1 Corintios 15, 49, igualmente, esa palabra que hace eco en el corazón. Dice Pablo con toda convicción a los corintios, así como vestimos la imagen del terrenal, así vestiremos la imagen del celestial. Estamos hablando de ¿qué? De una palabra que habrá de cumplirse. Así como se cumplió la palabra en Esdras y Nehemías, por palabra del Señor, para que se cumpliera la palabra del Señor.
Y la palabra del Señor siempre habrá de cumplirse. Por eso nosotros vivimos, nos movemos, somos en esa palabra. Así como hemos traído la imagen del terrenal, de la misma manera traeremos la imagen del celestial. Miremos qué convicción, corriendo firme en esa palabra que les había sido entregada. 1 Corintios 15:52, para tomar esas citas hermosas del Nuevo Testamento. Y cuando suene la final trompeta, no había el menor asomo de duda de que la trompeta final habría de sonar. Entonces los muertos en Cristo resucitarán. Y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados, decía Pablo a los tesalonicenses. Igualmente, cuando suene, entonces nosotros, siempre depositados en esa palabra que Dios habría de cumplir. 1 Timoteo 4:18, igualmente el apóstol Pablo jamás perdiendo la convicción y la firmeza de que esa palabra habría de cumplirse. Mi Señor me librará de cualquier obra mala y me mantendrá a salvo para su reino celestial. Vemos 1 Corintios 15:54 igualmente. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte por la victoria en Jesucristo. Nos damos cuenta, solamente son algunos botones de muestra para ilustrar que la palabra del Señor se cumpliría. Hay una magistral dejada en el Evangelio de Juan capítulo 14, cuando el Señor nos dice, no se turbe su corazón. Creen en Dios, crean también en mí. Porque yo voy a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Vivimos por su palabra, nos sustentamos por su palabra. Él cumple su palabra. ¿Qué nos toca a nosotros hoy? Cumplir su palabra igualmente en la responsabilidad de la palabra que nos ha sido legada. Te invito que vayamos, no hemos podido terminar ni Esdras, ni hemos podido ingresar a Nehemías, pero vayamos por favor a Esdras capítulo 8, versículo 21, donde dice este gran restaurador. Perdón, capítulo, estoy viendo mal aquí, capítulo 10, versículo 3, 10, 3. Lo que pasa es que lo tengo subrayado en rojo y ya no puedo verlo. Capítulo 10, versículo 3. Vamos a ver allí ya el final cuando el templo fue reconstruido. El templo fue reconstruido y ahora venía ya no lo que Dios habría de seguir haciendo, sino la responsabilidad que ellos tenían. En el 10:3 dice, por tanto, hagamos un pacto confirmado por juramentos ante nuestro Dios. Dios había cumplido su pacto, había cumplido su palabra jurada, juramentada a los padres, ahí estaba evidenciada. Ahora que venía, él había cumplido. Ahora, con la promesa en cumplimiento en que ese templo había sido reconstruido, ahora venía el cumplimiento de parte de ellos. Y se encontraron ellos orando y en reconocimiento. Por tanto, hagamos un pacto confirmado por juramentos ante nuestro Dios de despedir a todas las mujeres extranjeras y a los hijos nacidos de ellas y seguir conforme al consejo de Yahweh. ¿Por qué? Porque ellos habían visto cómo Dios había cumplido, cómo aquel templo se había reconstruido y cómo ellos habían reconocido. Si nos vamos al 9:9 de Esdras, la bondad y la magnificencia del Señor, al reconocer y decir, Dios nos ha hecho objeto de compasión delante de los reyes de Persia, para que ellos nos suministraran el sustento diario a fin de levantar el templo de nuestro Dios y restaurarlo de sus ruinas. Es decir, habían reconocido que era Dios el que les había levantado y el que les había suministrado a través de los reyes de Persia toda bondad para que esa obra pudiera ser consumada.
Y es cuando nosotros vemos que todo proviene de la mano de Dios. Todo aquello que nosotros hemos hecho proviene de la bondad de nuestro Dios. Es su mano bondadosa a través de aquellos hombres que Él ha levantado, el que tú y yo hoy podamos tener lo que tenemos. Pero ¿qué viene enseguida? Dice que ellos llegaron y vieron que había hombres, empezando por los levitas, los gobernantes, los sacerdotes, que habían desobedecido el mandamiento de nuestro Dios. Entonces ellos se reunieron y en un reconocimiento dijeron a Esdras: ¿habrá esperanza para Israel a causa de esto? No había esperanza si ellos continuaban de esa manera, pero ellos, en ese reconocimiento, en obediencia a esa palabra que Dios les había entregado, porque Dios había cumplido su palabra, Dios los había llevado allá, Dios les había suministrado. Ahora venía la responsabilidad de ellos en cumplir la palabra que Dios les había legado. Y era una palabra para que esa palabra en cumplimiento tuviera bendición para sus vidas. ¿Por qué hablamos de esto? Porque muchas veces solamente nos quedamos con que Dios cumple su palabra. Pero nosotros estamos cumpliendo la palabra que Él nos dio. Ante la bondad manifiesta de nuestro Dios, estos hombres reconocieron y dijeron: nosotros hemos sido infieles al Dios de nuestro pacto. Hemos fallado a nuestro Dios. Y fueron con Esdras y le dijeron: hagamos un pacto confirmado por juramentos ante nuestro Dios, capítulo 10, versículo 3 de Esdras, de despedir a todas las mujeres extranjeras y a los hijos nacidos de ellas, según el consejo de Yahweh. Dirás tú: nosotros no tenemos mujeres extranjeras, ¿sí? Pero en nuestro corazón hay dioses, hay situaciones que tenemos que despedir, que tenemos que alejar de nuestras vidas. Es la palabra de nuestro Dios la que viene, habita, y entonces todo aquello que no se constituye en palabra de Dios que edifique nuestro ser, tiene que ser despedido. Y animaron a Esdras, así como nos animamos unos a otros: esfuérzate, hermano, esfuérzate tú, Zorobabel, hijo de Josadac. El hermano infunde ánimo al otro hermano, dice el profeta. ¿Por qué? Para, animados todos juntos, continuar cumpliendo la palabra de nuestro Dios. Dios se glorificó en su palabra. Ahora nosotros habremos de glorificarlo a Él con la palabra, y es lo que hicieron estos hombres. Dice: y de aquellos que muestran respeto por la ley de nuestro Dios, dice la versión siriaca, leo porque Esdras y Nehemías originalmente escritos en arameo, así como Daniel 2 al 7, dice: y de aquellos de los nuestros que muestran respeto por la ley de nuestro Dios, por su ordenanza, que se haga y se confirme, por cuanto sobre ti está la responsabilidad de esta decisión, le dicen a Esdras. En ti está la responsabilidad de esa decisión. Dios había obrado. Ahora a ellos les correspondía obrar conforme a esa palabra. Sobre ti está la responsabilidad de esta decisión, por cuanto estamos contigo, esfuérzate y actúa. Entonces dice que ellos se presentaron y actuaron de esa manera, obedeciendo a Dios. Sin embargo, dentro de su mismo pueblo, dice la Escritura en ese capítulo 10, que algunos de ellos mostraron oposición. Ya no era la oposición de los enemigos, ya no era la oposición de aquellos amorreos que se encontraban en aquella tierra. Era la oposición de los mismos de entre el pueblo que no querían obedecer la palabra. Dice que algunos de ellos se opusieron en contra de esto y no les dieron el apoyo, y eran los levitas. Sin embargo, ellos continuaron obedeciendo a Dios conforme al testimonio y conforme al mandamiento que Dios les dio. ¿A qué somos llevados en esta mañana? No solamente al reconocimiento de lo que Dios hace, sino al cumplimiento que nosotros habremos de dar de su palabra. Yo me adelanto un poquito más porque en el libro de Nehemías podemos encontrar también en el capítulo 9 cómo ellos, en reconocimiento, y con eso vamos a concluir, de un proceso o de un evento similar, el despido de aquellas cosas que ellos habían traído
anulando la palabra del Señor, uniéndose ellos como levitas, mezclando la simiente santa, decían ellos, con las mujeres extranjeras. Entonces ellos reunidos y clamando, lo primero que hicieron fue reconocer el testimonio cumplido de la palabra de nuestro Dios. Y no nos cansemos de ver ese testimonio, porque ese testimonio nos suma a nosotros a seguir en este mismo camino. Yo solamente en síntesis tomo lo que sucedió y precisamente en cumplimiento de esa palabra. Dice en el capítulo 9, versículo 3, que leyeron en el libro de la ley. 10:3 del otro, 9:3 de Nehemías. Leyeron en el libro de la ley del Señor su Dios la cuarta parte del día, confesaron y adoraron. ¿Y qué hicieron ellos? Reconocer quién era Dios, el testimonio de Dios. Sea bendito tu glorioso nombre, exaltado sobre toda bendición y alabanza. Tú diste nombre a Abraham y has cumplido tu palabra porque eres justo. Caminaban y estaban viendo ahora la reconstrucción de las murallas y de las puertas porque habían visto el cumplimiento de la palabra de Dios, así como Esdras vio el cumplimiento al ver los cimientos y ese templo construido. ¿Por qué? Dice versículo 8, final del capítulo 9 de Nehemías, has cumplido tu palabra porque tú eres justo. Hiciste, dice, señales y maravillas contra Faraón. Dividiste el mar delante de ellos. Pasaron en tierra firme. Con columna de nube los guiaste, con columna de fuego por la noche para guiarles en el camino por el cual habrían de ir. Te leo esto, hermano, porque es el cumplimiento de lo que Él dijo y se hizo. Desde los cielos tú hablaste con ellos, les proveíste pan para su hambre y sacaste agua de la peña para su sed. Pero tú eres un Dios de perdón, clemente y compasivo. Cuando ellos se alejaron de ti, tú les mostraste esa misericordia. No los abandonaste ni siquiera cuando hicieron un becerro de oro y dijeron, este es tu Dios, oh Israel, que te sacó de Egipto. Les diste tu buen espíritu para instruirles. No retiraste nunca el maná de su boca. Les diste agua para su sed. Durante 40 años proveíste para ellos en el desierto y nada les faltó. Sus vestidos nunca se gastaron, sus pies nunca se hincharon. Multiplicaste sus hijos, entraron, poseyeron la tierra. Sometiste reyes y naciones habitantes delante de ellos. Capturaron ciudades fortificadas y una tierra fértil tomaron en posesión, con casas llenas de toda cosa buena. Se deleitaron en tu gran bondad. Y muchas veces los rescataste conforme a tu compasión. En tu compasión no los exterminaste, nunca los abandonaste, porque eres un Dios clemente y compasivo. Tú eres justo y has obrado con nosotros, dice el versículo 33 de ese capítulo 9 de Nehemías, fielmente. Te leí en síntesis toda esta hermosa oración que inicia con Esdras y culmina con Nehemías, en la reconstrucción conjunta del templo y las murallas, las puertas, siendo Dios glorificado, dando testimonio de su palabra y haciendo una invitación tanto en Esdras como en Nehemías a hacer un pacto de seguir al Señor Dios, aquel Dios que los había rescatado, levantado, sustentado, alimentado, protegido, dándoles esa tierra para seguir en obediencia a esa palabra. Cuando nosotros, hermano, vemos así tan brevemente en estos 20 minutos que tenemos aquí la obra de nuestro Dios, el cumplimiento de su obra durante los tiempos, reconstruyendo en una lectura nuestra de 15, 20 minutos, todo el tiempo de 70 años en un exilio, en una restauración. No nos queda, hermanos, sino rendirnos como lo hicieron ellos y tomar la responsabilidad que nos corresponde a cada uno de obediencia a su palabra. Terminamos. Capítulo 10, versículo 4 de Esdras dice, por cuanto sobre ti está la responsabilidad de esta decisión, puesto que estamos contigo, esfuérzate y actúa. Nunca estarás solo cuando
te decidas en responsabilidad del testimonio, como te he leído, de lo que aconteció tanto en Esdras como en Nehemías, para, en obediencia, ver el fruto de obedecer a Dios. Jamás estarás solo. Hay algunos, como tú, como yo, como otros hermanos reunidos aquí, que juntos, animados, te decimos, esfuérzate tú, Esdras, esfuérzate, por cuanto en ti está la responsabilidad de esta decisión, estamos contigo. Esfuérzate y actúa. Si has tomado la decisión de alejar todo aquello que no corresponde a la palabra bendita del Señor por agradarlo a Él, cuando has recibido tanto testimonio de Dios, todos unidos te decimos hoy, estamos contigo, esfuérzate y actúa. Así como Dios está contigo, igualmente te dice, esfuérzate, pon el nombre tuyo en lugar de Zorobabel, hijo de Josadac, hijo de Dios, levántate, porque yo estoy contigo, declara el Señor de los ejércitos. Cambiemos el nombre de Zorobabel y pongamos el nuestro. Yo estoy contigo. Tu nombre, esfuérzate, levántate, porque mía es la plata, mío es el oro. Damos gracias a Dios como cada mañana, le bendecimos y con esa palabra hermosa que pesa sobre nosotros, de amor, de fidelidad y de confianza, asumamos cada uno, hermano, la responsabilidad que nos corresponde en la decisión que habremos de tomar. Dice su palabra, el que me honra, yo le honraré. Busquemos honrar a Dios con cada decisión en el testimonio de fidelidad que Él nos ha dado en el cumplimiento de su palabra. Gracias, Padre. Gracias. Gracias por tu bondad, por tu amor cada mañana, por tu palabra que nos invita, Señor, no solamente a ver el testimonio de tu obra, sino nos conmina a obrar en fidelidad. Bendice, Señor, bendícenos con fuerza. A los que estamos débiles, Señor, levántanos. A los que estamos fuertes, Señor, danos más fuerza para sostener al débil. Al que está, Señor, falto de esperanza, dale la fuerza para ver los templos reconstruidos, las murallas, Señor, levantadas, las puertas puestas sobre sus goznes, sobre sus bisagras. Padre, en el nombre de Jesucristo, haz tu obra maravillosa en cada uno de nosotros. Fortalece nuestro espíritu y no permite, Señor, no permitas que nada, Señor, en oposición o en desaliento nos haga desistir y que vayamos, Señor, caminando firmes en la convicción de tu palabra que nos ha sido dada, Señor, de esa palabra que pesa por encima de nosotros, más allá de nuestra vida, más allá de nuestra circunstancia, más allá, Señor, de un templo derribado, más allá, Señor, de unas murallas, Señor, destruidas, más allá, Señor, más allá, más allá. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Mis amados hermanos, nos retiramos. El tiempo, como siempre, se nos va un poquito más allá. Oramos por todos aquellos que hoy tienen que estar en alguna situación especial. La mano de Dios va con ustedes, siempre estará, siempre ha estado. Así es, como dice nuestra hermana Mari. Los ojos de Yahweh están sobre los que esperan en su misericordia. Dios les bendiga, buenos días, feliz y bonito día, en gozo y alegría, como salieron ellos, salgamos igualmente nosotros. Hay esperanza, hay palabra y hay fe. Bendiciones a Lupito son así. Hoy tiene una cirugía. Con todo el favor de Dios, la mano bondadosa de nuestro Dios estarán con ella. La hermana Dora, no sé si hoy es la cirugía también, ¿verdad? Hoy la operan, sí, hemos estado hablando por ella.
Por todos, hermano, hoy en la mañana, todos a las 6 de la mañana, 15 minutos, algunos antes, pero orando unos por otros. La oración es eficaz, del justo puede mucho, nunca lo dudemos, la oración. Así es, igualmente, dice, nos da mucho gusto, que Dios los bendiga, dice, qué bueno que salieron adelante y aquí unidos, qué bueno que podemos unirnos y enlazarnos como hermanos. Dios los bendiga, cuídense mucho. Un abrazo, nos vemos mañana si Dios quiere.